Soy un miembro del equipo Reactívate del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Ciudad Jardín, y en este video trataré de explicar mi experiencia al aprender a hacer pan con masa madre. En primer lugar, les debo confesar cuál fue la verdadera motivación que me llevó a aprender a hacer pan. Y esta fue que a principios de este año leí el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, y surgió en mí una gran atracción con la reforma pro salud que nos dejó Dios, la cual nos ayuda a tener una mente mucho más clara para discernir la vida espiritual. Y en este libro Dios, a través de la hermana Elena White, dejó la siguiente cita. Es un pecado poner alimento pobremente preparado sobre la mesa, porque el comer concierne al bienestar de todo el organismo. El Señor desea que su pueblo aprecie la necesidad de cocinar los alimentos, de tal manera que no agríen el estómago y en consecuencia agríen el temperamento. Recordemos que hay una religión práctica en un buen pan. ¿Hay religión práctica en un buen pan? ¿A qué se referirá esta cita? Es por eso que decidí investigar sobre cómo hacer pan de masa madre, ya que popularmente se refieren a él como un pan muy saludable. Como todo joven actual, antes de preguntarle a mi mamá, investigué en internet y lo primero que hice fue buscar videos tutoriales sobre cómo hacer pan. Vi 3 videos y me quedé con la receta del pan que se me hizo más apetecible a la vista. Entonces comencé a realizarlo inmediatamente. Reuní los ingredientes básicos, que son harina refinada, harina integral y agua. Los mezclé en la proporción que me indicaba el tutorial y esperé por 3 días a que ésta comenzara su proceso de fermentación. Cuando llegó el 4.º día ya se podía sentir el aroma a fermentación, y en esta etapa se debía quitar masa y añadir más harina y agua a la mezcla, a modo de alimentar la masa madre. Este paso se repite por los próximos 6 días. Al 10.º día la masa madre ya se encuentra lista para ser utilizada para elaborar pan. Entonces, creyéndome un panadero con 10 años de experiencia en el rubro, me dispuse a hacer tan anhelado pan, siguiendo cada uno de los pasos indicados, que corresponden principalmente a amasar y dejar reposar masa para que leude. Y al cabo de 40 minutos de horneado, obtuve lo siguiente. Ni mi tierna sobrina se podía la cara de vergüenza al ver esta aberración. Así que el primer intento para mí fue un total fracaso. Algunos no creen que es un deber religioso preparar adecuadamente la comida. Por lo tanto, no tratan de aprender cómo hacerlo. Dejan que el pan se agríe antes de cocinarlo. Y el bicarbonato de sodio agregado para remediar el descuido del cocinero lo hace totalmente inadecuado para el estómago humano. Se requiere atención y cuidado para hacer un buen pan, pero hay más religión de lo que muchos piensan en un buen pan. Si no fuese por el divino apoyo que Dios nos ofrece, hubiese dejado todo esto hasta acá, y las ganas de aprender a hacer pan de masa madre se acabarían aquí mismo. Pero hoy la salud está tomando el verdadero valor que tiene, y es por eso que la comida se vuelve tan importante. Para aprender a cocinar, la hermana Elena nos deja la siguiente cita. Sin ejercer de continuo ingenio, nadie puede destacarse en el arte de cocinar en forma saludable. Pero los que tienen el corazón abierto a las impresiones y a las sugerencias que proceden del gran maestro, aprenderán muchas cosas y podrán también enseñar a los demás, porque él les dará la habilidad y el entendimiento. Es por eso que decidí volver a la cocina y retomar lo que había dejado,
pero con mucha más intención que antes. Fiel a mis principios, volví a no preguntarle a mi madre y vi otro tutorial de YouTube, pero este tenía una diferencia. El video se enfocaba más al hecho de conocer la masa, sus procesos de cambio, sus aromas, a que sigamos una receta. Así que desde ahora empieza el verdadero aprendizaje de cómo hacer pan de masa madre. Lo primero que hice fue reutilizar la masa madre que había generado de la receta anterior, y esta vez me enfoqué más en ver su consistencia que en la receta. Así que retiré un poco de masa y lo coloqué en otro. Añadí a este solo harina integral y un poco de agua. Revolví y dejé reposando. Luego, en el segundo pote, rellené con harina integral y agua. Revolví y también dejé reposando. Y finalmente creé una nueva masa madre, pero solo a partir de harina integral. Añadí agua y revolví. Y lo tapé. Cada masa debe estar totalmente humedecida y debe tener una consistencia parecida a la papilla. Pero, ¿qué está pasando dentro de los frascos con harina? Bueno, está ocurriendo el proceso de la fermentación, que ocurre gracias al hongo que es fácil de pronunciar, llamado Saccharomyces cerevisiae, el cual se encuentra naturalmente en la harina y en una mayor proporción en la harina integral. Esta levadura, al encontrarse expuesto a las condiciones de humedad, entre un 80 y un 85% como óptimo, una temperatura de 23 a 25 grados Celsius como óptimo, un nivel de oxígeno bajo y alimento como lo pueden ser azúcares simples como la glucosa, la fructosa y la sacarosa, se comienza a producir como consecuencia de su metabolismo alcohol en forma de etanol, dióxido de carbono en forma de gas y moléculas de adenosin-trifosfato que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaerobio. Bueno, es por esta razón que se debe seguir alimentando por 4 días con harina y agua para que continúe reproduciéndose, dejando la mezcla con la misma consistencia que tenía antes. La única condición que me complicaba en esta época del año es la temperatura. Sin embargo, esto se puede solucionar dejando fermentar la masa por un poco más de tiempo. Luego de 4 días alimentando la masa, la observo y las burbujas indican que está lista para elaborar pan. Y la receta que ocupo es 290 gramos de agua, 80 gramos de masa madre, 45 gramos de harina integral y 375 gramos de harina blanca. Cabe mencionar que la receta que ocupo yo solamente es de referencia y si ustedes desean ocupar otra, están en su total libertad. En primer lugar se disuelve la masa madre en el agua y luego se añade la harina integral y se revuelve para que ésta se humedezca. Y se finaliza el mezclado con la harina blanca y esto se une lentamente hasta que se humedezca toda la masa. Se tapa para reducir el oxígeno y se deja reposando para que se produzca la autólisis. Pero, ¿qué es la autólisis? La autólisis es un concepto biológico que describe un proceso mediante el cual una célula se autodigiere o autodestruye por la acción de sus enzimas. A nosotros nos interesan 2 enzimas, la proteasa y la amilasa, que aportan estructura y elasticidad en la masa. Luego de 1 hora se le puede añadir a la masa la sal a gusto. Ojalá poca, deben cuidarse. Esto se realiza aquí para que la sal no interfiera negativamente en la fermentación del pan. Para repartir la sal y preparar el gluten se toma la masa, se estira y se plega durante 3 minutos sin amasar. Esto debe ser suave. Luego se tapa para reducir el oxígeno y se deja reposar. Cada cierto tiempo hay que observar la masa y realizar 4 pliegues para producir la fermentación en bloque, la que corresponde a la primera fase de la fermentación. Se produce cuando finalizado el amasado, se deja reposar
esta masa a temperatura ambiente antes de darle forma. Este tipo de fermentación favorece el desarrollo de aromas y sabores y suele asociarse a una mejor conservación del pan después del horneado. Después de a lo menos 3 o 4 horas, más si la temperatura del ambiente está muy baja, la masa leudará, aumentando casi al doble su volumen. Aquí se debe preparar el pan colocando la masa sobre la mesa previamente espolvoreada con harina. Se estira y se pliega, llevando hacia el centro los bordes, generando una especie de bola. Luego, con los cantos de la mano, se le sigue dando forma y se lleva a un bol con un paño, colocando la parte lisa boca abajo para que cuando desmoldemos esta quede mirando hacia arriba. Y se deja reposar durante 12 a 14 horas dentro del refrigerador, o si lo prefieres puedes dejarlo afuera si la temperatura del ambiente es muy baja. Luego de la fermentación, se precalienta un recipiente por unos 20 minutos a 250 grados y se espolvorea con harina y se deja depositar la masa. A esta se le realiza un corte con una hoja filosa para que crezca en el horneado y se tapa con otro recipiente también precalentado. Se lleva al horno durante 20 minutos a 230 grados Celsius. Es esencial que el pan esté cubierto dentro de un recipiente para que el mismo vapor que libera no se escape, y si esto ocurre, el pan quedaría muy reseco. Una vez pasados los primeros 20 minutos, se retira la tapa y se vuelve a llevar el pan al horno, esta vez por unos 20 minutos a 170 grados Celsius. Y luego de todo el proceso que hemos visto durante todo este video, se puede ver el siguiente resultado. Ahora sí, por fin resultó. Mi sobrina ahora con orgullo puede presentarnos el pan. Se ve apetitoso a la vista. Acá se puede ver la comparación entre el primer y el segundo intento. No guardé el primer intento para este momento, sino que nadie se lo quiso comer. En conclusión, quizás este pan no sea el más saludable, pero es un gran paso el cambiar pan industrializado a uno casero. Elaborar pan de masa madre requirió estudio, cansancio, frustración y pérdida de recursos. Sin embargo, nada de eso se equipara a lo que uno siente cuando resulta por primera vez la receta. Y respondiendo a la pregunta del principio, ¿por qué hay religión en un buen pan? Bueno, hay religión porque necesité motivación divina para comprender que una alimentación sana es lo que realmente requiere mi cuerpo, y además pan consumo todos los días. Necesité tener paciencia para esperar que los procesos de elaboración se llevaran a cabo. Tuve que tener temperancia para controlar mi frustración en el primer intento de hacer pan. Quizás ayudé a mi microbiota intestinal, la que según investigaciones recientes está relacionada con el humor en una persona, y principalmente tuve que tener amor para sentir que no solo yo necesito de este pan, sino que mis seres queridos también.